Los ministerios de Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Corona te dan la bienvenida a su programa, Un Camino en el Desierto de tu Vida, presentado por el pastor Jorge Guevara. Te invitamos a congregarte en nuestra iglesia el día miércoles, 7 p.m. en adelante, servicio general con participaciones. Día viernes, 7 p.m. en adelante, servicio general con estudios bíblicos. Y el día domingo, 6:30 de la tarde, servicio de adoración y alabanza. Ahora con nosotros el pastor Jorge Guevara. Bendiciones a todos esta tarde. Su servidor aquí, Pastor Jorge Guevara, saludándoles en la conducción de un programa, Un Camino en el Desierto de tu Vida. Gracias por estar en sintonía. Hoy quiero hablarles sobre el tema No abandones tu lucha. ¿Por qué ese tema hoy? Porque hoy más que nunca puede verse gente queriendo renunciar a la verdad de Dios. Pero ¿por qué están siendo engañados? ¿Por qué están ahora mismo renunciando a la verdad y están cayendo en la apostasía? Hoy brevemente te voy a hablar sobre la importancia de no renunciar y siempre luchar, especialmente diríamos por la sana doctrina. Estamos contentos de que tú estés en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Saludo también a los hermanos de la congregación que Dios me concede pastorear allá en la ciudad de Corona, en el 17 Vía del Río, en Corona, California. Si no tienes un lugar donde congregarte, ahí te podemos esperar, ahí puedes estar con nosotros el día que quieras, el día que anheles, el día que desees. Y allí va a ser un placer recibirte, estrechar tu mano, darte la bienvenida. Y desde este momento te digo, ya para mí, te digo, será una bendición de veras tenerte en casa con nosotros. Va a ser una bendición conocerte también. Ojalá y Dios te pueda llevar para estar con nosotros un día y después Dios mismo te indique quedarte con nosotros si estás por ahí en los alrededores de esta ciudad de Corona. Quiero llevarlos a la Biblia rápidamente, amados hermanos, para considerar entonces el tema No abandones tu lucha, es el tema. Consideremos unos versos de la palabra del Señor que están en Judas. Judas solo tiene un capítulo y vamos a considerar el verso 3 y el verso 4. Dice: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, acerca de vuestra común salvación, me ha sido, dice, necesario escribirle, dice, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres han tratado de encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Vamos, una palabra de oración. Señor, te pido que bendigas a todos los que están en sintonía ahora mismo, Señor amado, para que sean bendecidos, para que tú hables a sus vidas de una manera bien especial. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme decirles en esta preciosa hora que aquí en este verso o en estos versos que hemos leído, y más bien en toda la epístola, usted va a encontrar lo que este personaje, lo que Judas, el medio hermano de Jesús, que de hecho le tengo que decir algo, en la Biblia se habla de 3 Judas. Este no es el Judas, el Iscariote, aclarando. Este se describe en los primeros versículos como el siervo, Judas, siervo de Jesucristo. Es decir, después de que Jesús había sido, escuche esto, interesantísimo, ya incluso crucificado y había resucitado incluso, él vino a creer en el bendito evangelio. Vino a ser un servidor de Jesucristo y vino a hablar de un tema que diríamos sin duda alguna está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que hoy en día
podemos estar mirando que se necesita urgentemente que nosotros los cristianos estemos de veras levantándonos con expectativas cada mañana de una vigilancia, de no ir a perder esa preciosa gracia, esa preciosa salvación. Tenemos que velar por esa fe preciosa que ya ha venido a nuestras vidas. ¿Por qué se hace necesario que nosotros podamos vigilar? Si nosotros en un momento no sabemos cuidar y nos descuidamos, podemos venir a perder como perdió Esaú su bendición de primogenitura. Él vino a perder la primogenitura en un momento, diríamos, de cansancio, en un momento de hambre. Llega del campo a casa y no quiere cocinar y ve que su hermano tiene un buen guisado y ustedes saben la historia. De hecho, podríamos mencionar personajes como Coré y pudiéramos seguir hablando de personas y pueblo, aún el pueblo de Israel. En un momento falló al Señor en Sodoma y de hecho se habla de estos personajes un poquito breve y resumido así. Trae a mención este escritor, este siervo del Señor, en esta carta relata de estos personajes, de cómo ellos vinieron a perder. Nosotros tenemos en consideración, amados, y tenemos que seguir teniendo en consideración que somos responsables de nosotros saber que lo que le pasó a los antepasados le pasó para nuestro ejemplo. La misma Biblia lo dice. Entonces, lo que podemos mirar como ejemplo, los ángeles caídos, por ejemplo, Balaán, su error que cometió, todos estos personajes que cayeron en lo que cayeron por engaño. Es de vital importancia de cuidar de nuestra salvación. Claro que sí, hoy más que nunca se hace necesario el cuidar constantemente de la salvación que Dios nos ha dado. Se ha levantado hoy en día una falsa y otra doctrina. Y estamos hablando de que muchos ahora ya cayeron en apostasía, porque están diciendo, yo no creía esto, pero ahora creo en esto y ahora dejé de creer en esto. Personas que vienen cambiando lo que antes dicen que creían, ahora ya no lo creen y creen otras cosas. Lo que están cayendo es en apostasía. ¿Por qué vienen a caer en todo esto? Porque hay falsos maestros. O sea, estamos hablando de la situación de esta abundante situación tremenda, ¿no? de falsa doctrina, de falsos maestros. Y vamos a hacer una aclaración que en cierta ocasión lo hice. Alguien estaba diciendo, es que hay falsos apóstoles. Vamos a ser honestos y vamos a decir esto, y es la realidad. Esta es la que yo considero que sin duda alguna usted tal vez ha de considerar que esta es la verdad también. En el término de que no solamente hay falsos apóstoles, estamos hablando de que hay falsos pastores, hay falsos líderes, hay falsos creyentes, hay falsos profetas. No obstante, entre todo eso se mueve también el que es, diríamos, legítimo, el que es puro, el que se mantiene en la santidad, el que se mantiene en la sana doctrina. Nosotros somos advertidos por Judas, el apóstol, aquí escribiendo esta epístola, está dando una advertencia y está hablando del tiempo en el que ellos estaban. Era un tiempo de persecución. Había empezado a haber ya incluso muerte de algunos. Había habido ya muerte de algunos que por causa de la predicación del evangelio habían muerto ya. Se levanta este varón y empieza a hablar y a advertir sobre la importancia de vigilar, de cuidar de esa persecución de la buena palabra. Estaban queriendo contaminar, los falsos maestros estaban queriendo contaminar. ¿Con qué pensamiento, con qué ideología usted observa hoy? Algunos ahora mismo están creyendo de que no tiene nada de malo que se viva el evangelio y también se viva tomando de vez en cuando y no hay problema. Alguien dijo, yo me puedo emborrachar y al final no es malo porque Jesús mismo hizo el vino. Y están cayéndose en cosas como esta y empiezan con una y luego van con dos y luego con tres y por ahí están aumentando entonces sus tomaditas y están diciendo que no hay ningún problema. Estamos hablando de personas que son conocedoras del evangelio y que ahora ellos están cayendo incluso en la situación de querer, como algunos ya cayeron, ¿no? En no solo tener una esposa, sino tener dos, tener tres. Y al final
esto es como alguien dijo, para mí, dijo alguien, porque al final la Biblia habla de 7 mujeres para el hombre. Óigame, pero ¿cuál es la interpretación y qué es lo que están entendiendo ahora en día estas personas? Es la pregunta. Nosotros tenemos que saber que hay una verdad que no puede ser, escúcheme bien, contradecida, porque la realidad es que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy en día no podemos permitir que nos vengan a engañar con todas estas filosofías humanistas, con todas estas creencias, cuando el Señor está hablando de la importancia de que nosotros podamos permanecer en la sana doctrina. En la iglesia, escúcheme, este personaje Judas, hermano de Jacob, en la iglesia, él observó la infiltración, por eso lo está trayendo a mención. Aquí, en esta epístola, este apóstol trae a mención la infiltración que se había venido de los falsos maestros. Quiero que sepan, hermanos, que lo que es situación de falsos maestros, eso no es solamente apenas, eso no apenas llegó, eso es algo que ha estado ahí. Los falsos maestros han estado, y que Dios le cuide a usted y me cuide a mí, porque siempre las infiltraciones de los falsos maestros aparecen en el momento menos esperado. Pero cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios sabe quién es Dios y tiene convicción realmente de lo que Dios dice, no se deja engañar por el falso maestro. Debemos de velar todos los días y no venir a creer una cosa hoy y mañana venir a creer otra. Si usted ha creído en el bendito evangelio, manténgase creyendo todos los días en el bendito y precioso evangelio. El consejo divino que no debemos de descuidar en el verso, escuche, 20. Esto es muy interesante. El verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificados, dice, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Vea la recomendación. O sea, este siervo, este apóstol, descubre que se han infiltrado los falsos maestros en el pueblo de Dios, en la iglesia. Dado a lo que él percibe, se acelera y empieza a dar el consejo diciendo: pero vosotros, hermanos, edificados, dice, sobre vuestra santísima fe. O sea, sigan ustedes construyéndose, sigan ustedes consolidándose en la santísima fe, orando en el Espíritu. Para no venir a caer en la falsedad, se hace necesario estar metido en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo del Señor, de hecho, que es el que va a traer siempre esa guianza a la verdad y a la justicia, es el único que le puede librar a usted y me puede librar a mí de venir a caer en el error. Es el que nos revela, Él es el que nos trae claridad cuando abrimos las Escrituras o cuando estamos oyendo a alguien hablar. Nos damos de cuenta si están en un error o no están en un error por el mismo Espíritu Santo, pero se hace necesaria la comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela. El verso 21 dice de Judas: conservados, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire qué bendición ahí. Algunos que dudan, dice, había gente dudando aquí. Y aquí hoy, en este tiempo, igual. Tenemos gente que no están creyendo que esto es más que suficiente para uno mantenerse. Es decir, buscar la comunión con el Espíritu Santo del Señor, buscar la coinonía de ese amor, con ese amor fraternal, podemos consolidarnos y podemos velar unos por el otro. Conservados, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice que hay algunos que están dudando. Los descubrió, pero él los advierte y dice, pero vayan convenciéndolo que no es así. O sea, si habían gentes en aquel entonces, si habían gentes en ese entonces que estaban dudando, hoy es igual. Tenemos gente en las congregaciones que están como dudando de lo que enseña el pastor, de lo que enseña el maestro. Yo te le digo algo, hermano. Por favor, no permitas que la duda venga a tu vida. Porque si la duda viene a tu vida, va a llevarte a la perdición. Te va a llevar
a la apostasía, te va a llevar a descarriarte, te va a llevar a creer cualquier cosa. Tienes que seguir manteniendo la creencia que un día dijiste tenías. Si tú un día dijiste que creías en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú dijiste un día que creías en hablar en otras lenguas, si tú un día creíste que Jesús sanaba, si tú un día creíste en la doctrina de los apóstoles en la que perseveraron ellos, tienes que saber que tienes que seguir creyendo. No le hace cuántas cosas bonitas te vengan a decir. Tú tienes que saber que en la palabra y en la guianza del Espíritu y en ese amor de Dios en nuestros corazones se afianza nuestra fe para poder caminar en el camino del Señor. Necesitamos entonces sin duda alguna ese amor del Señor en nuestra vida, esa bendición. Y el verso 23 dice, a vosotros salvados, dice, este es interesante, otros dice salvan, arrebatándolos, dice, del juego, y de otros ten misericordia con temor, aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada por sus carnes. Toda esta situación que estaba pasando en aquel lugar, en aquel tiempo, en aquella iglesia, es lo que pudiéramos quizás hasta atrevernos a decir que está pasando hoy en día. Nosotros tenemos que saber que tenemos que cuidar la comunión con Dios. Porque en la comunión con el Señor nosotros tendremos la revelación siempre de la verdad del Señor. Entonces, para no venir a renunciar, escuche, para no venir a renunciar, a renunciar a la lucha del constante, escúcheme, caminar con el Señor, se requiere de parte suya y de parte mía que nos mantengamos en primer lugar conscientes de lo que ya nosotros hemos recibido de Dios para nuestra vida, de lo que ya Dios nos ha entregado a través de la palabra, de lo que hemos venido a creer por la fe en Jesucristo, de lo que Dios ha venido ya a hacer en nosotros. Tenemos que mantenernos en esa verdad de la sana doctrina, que no te saque nadie, de la bendita y sana doctrina que Dios te tiene, que no te saque nadie de la comunión con Dios. Si no quieres renunciar, si no quieres venir un día a decir que vas a renunciar a lo que ya habías creído, no permitas o no permitamos la desconexión con el Espíritu Santo de Dios ni con el amor de Dios que está en nuestro corazón. Es en la preciosa bendición de ese amor del Señor en nuestra vida que vamos a poder consolidarnos unos con los otros y advertirnos y enseñarnos. O sea, los vamos a edificar unos con los otros, pero con la palabra que ya hemos creído. Si se infiltra alguien, Dios por el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento y no vamos a permitir de que alguien venga y nos interrumpa cuando ya el Señor ha estado revelándonos quiénes somos y quiénes deberemos de hacer. Aquí tenemos entonces claramente, pudiéramos ir y me gustaría traer a mención escrituras como lo que podemos mirar en San Mateo. Es interesante esta escritura que quiero traer a mención. San Mateo capítulo 24, considerando uno de estos versos 11 al 13. Mire, de San Mateo 24, del 11 al 13. Y muchos falsos, dice, profetas se levantarán engañando a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, estaba dicho por el Señor Jesús, bien clarito. Y muchos falsos profetas se levantarán, dice, engañando a muchos. Esto lo dijo el Señor Jesús. O sea que el engaño ha estado en todos los tiempos. Los falsos maestros surgieron desde del primer siglo, prácticamente desde cuando empezó la iglesia a levantarse. También se empezaron a levantar los falsos maestros y pretenden engañarnos. ¿A cuántos no habrán engañado ya? Esa es la pregunta que yo me hago y esa es la pregunta que usted debería de hacerse. ¿A cuántos no se han engañado y a cuántos no están a punto de engañarse? Por eso mismo, por todo lo que hoy mismo está pasando, hay gente desconfiando del bendito evangelio. Y por eso han caído en esta trampa donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Interesante que nosotros podamos comprender, amados hermanos,
que la realidad de los falsos maestros están hoy a la orden del día. Pero nosotros, como buenos hijos de Dios, como hijos que hemos entendido de que debemos de vivir para Dios y que tenemos que asumir la responsabilidad de vigilar por la salvación, de vigilar por la fe en el Señor, caminar en el amor del Señor, pero sobre todas las cosas confiar en el Dios que nos ha de proteger. Porque el verso 24 y 25 de este capítulo, escuche, que hemos leído de Judas, y aquí vamos a cerrar el tema de esta epístola, que el tema era en sí de la exposición de hoy o de la reflexión de hoy: no abandones tu lucha. Dicen los últimos versos de Judas, del epístola de Judas, versos 24 y 25. Dice: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, los protegerá, dice, sin mancha delante, para la gloria de nuestro Señor. El 25, y el único sabio Dios, vuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y la potencia. Aleluya. Y ahora por todos los siglos. Amén. O sea, al único y sabio y poderoso Dios. Ese único Dios y poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que nos va a guardar de caer en lo que ya hemos mencionado, de venir a renunciar a la palabra. No nos va a permitir, Dios mismo nos va a librar de venir a claudicar. No vamos a renunciar, vamos a seguir creyendo a la sana doctrina, porque Dios es el Dios que ha protegido nuestras vidas hasta hoy. ¿Cuántas enseñanzas diversas ha usted escuchado? Y a la misma vez, algunas de ellas tergiversadas, mal enseñadas. ¿Cuántas? No lo sé. Probablemente ya escuchó muchas. Pero usted ha sabido discernir. Pero no ha sido por su habilidad. Ha sido porque el mismo Espíritu Santo le ha dado entendimiento de qué es la verdad y qué no es verdad. Yo estoy contento por aquellos que saben escudriñar las Escrituras justamente en el preciso momento cuando el predicador está predicando. Están ellos abriendo la Biblia y están mirando si esa palabra que se está hablando es exactamente así. Si usted es de esos que oye al predicador y está atento para ver si lo que él está leyendo está ahí en la palabra, si lo que está hablando lo corrobora la palabra misma, esa es la gente, o ese es el hombre, o esa es la mujer que no caerá en el engaño, que no va a caer en el engaño, que Dios se va a encargar de librarle, porque Él a través de su poder se encarga de protegernos a nosotros cuando nosotros vivimos interesados en querer mantener la verdad. Pero tiene que haber un interés, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo de mantenernos en la sana doctrina. La sana doctrina estará con nosotros, pero si nosotros conscientemente los preservamos para el Señor, nos cuidamos para Dios, sobre todo vigilamos qué oímos, qué leemos, a quién estamos escuchando en el momento de la enseñanza. Tenemos que asegurarnos de que es una persona que tiene de veras la sana doctrina con él, que tiene los principios verdaderamente de Dios y que no se ha extraviado del camino. Porque cuando las personas se extravían del camino, es un hecho, van a enseñar del extravío, no van a enseñar de la verdad. Pero la realidad es que los maestros entonces falsos han estado en todos los tiempos. En una conclusión final, yendo a un punto final, ¿qué es lo que yo quisiera que se queden ustedes? Primero que nada, que usted haya sabido, espero que usted se haya dado de cuenta, que los falsos maestros han estado en todos los tiempos. Estuvieron desde los primeros siglos. Es decir, tenemos a un siervo de Dios, porque así se describe él, Judas, relatando de cómo se habían infiltrado en aquella iglesia de aquel siglo, estaban siendo ahora mismo turbados. La iglesia estaba siendo interrumpida por falsos maestros. Hoy en día sigue siendo la iglesia interrumpida por los falsos maestros. ¿Por qué? Porque la iglesia ha descuidado la sana doctrina, han descuidado la sana fe y se han dejado contaminar. No hemos sabido vigilar. En algún momento ha habido descuido de la lectura de la palabra, del conocimiento de Dios. Pero yo creo que usted y yo vamos a acatar el consejo y vamos a decidir
considerar siempre lo que la palabra del Señor nos enseña. Vivir bajo principios establecidos por Dios. Vivir en la supervisión de lo que ya hemos creído siempre será lo mejor. Porque cuando uno no descuida lo que uno ya ha creído y sobre todo sabe que es la verdad de Dios que ya se ha revelado, que es la que tenemos con nosotros o que es la que hemos abrazado, no la soltamos. No la soltamos. Si usted sabe bien que lo que usted ha recibido en su vida, que lo que usted ha obtenido es la verdad de Dios, no suelte, no renuncie, luche por esa verdad, mantenga la verdadera fe, mantenga la verdadera sana y bendita palabra, mantenga la sana doctrina del bendito evangelio. No se deje contaminar, no le hace que otros ahora mismo ya anden lejos, sean parientes suyos, no sean parientes, tengan liderazgo en una iglesia, no tengan liderazgo, porque a veces por el rango que tiene aquella persona que está hablando tiene algún peso para algunos. Y algunos dicen, no, pues si él lo hace, pues se puede hacer que sea cierto. Si él lo dice, puede hacer que sea cierto. No le hace cuántos títulos tenga ese maestro, ese predicador. Si no está verdaderamente apoyado en la escritura con base bíblica para darle a usted a creer otra cosa, usted no debería de creer. Si en realidad usted ya tiene convicción de la verdad de Dios en su vida, no deje que nadie le saque de esa verdadera comunión y de esa verdadera doctrina. No renuncie a lo que ya usted creyó. Si usted ha creído, si usted no ha creído, decida creer la sana doctrina del bendito evangelio. Decida creer lo de Dios ahora. Decida enamorarse de Dios hoy, para la gloria de su nombre, y empiece a caminar en sana doctrina, pero no vaya a renunciar, ya que haya usted creído, no vaya a renunciar a la bendita palabra del Señor, al bendito evangelio. Dios bendecirá su vida, lo creo con todo mi corazón, por estar siempre atento a la palabra, y yo de mi parte le doy gloria y honra del Señor por usted que ha estado en la sintonía, y le voy a concluir diciendo, el Señor pagará a cada uno de nosotros el esfuerzo por mantenernos en Él, por retener la sana doctrina, por no dejarnos engañar. Todo esfuerzo en el Señor es recompensado. Y cuando se trata de esforzarnos para mantener la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos va a tener la revelación, nos va a traer la iluminación de lo que leemos, vamos a hacerlo y vamos a estar bendecidos. Yo espero que usted mantenga la Escritura constantemente como un hábito, la lectura de las Escrituras constantemente. Revisemos, supervisemos qué estamos aprendiendo y qué hemos dejado de aprender. Procure aprender de la palabra para su bendición de mantención y de retención de la bendita y sana doctrina. Te bendigo y declaro que el Señor te bendecirá todos los días de tu vida y te va a hacer caminar en sus caminos. Bendiciones y será hasta la próxima. La Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Corona y el pastor Jorge Guevara presentaron su programa Un Camino en el Desierto de tu Vida. Gracias siempre por tu fiel sintonía. Para mayor información, llámanos al teléfono 951-272-8756 o a través de nuestra página web www.idpentecostal.com. Estamos también en Facebook, Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Corona. Te esperamos en el 950 West Ontario Avenue, Corona, California, 92882.